¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal está funcionando el Citrams? De eso hablamos hoy en República. Bueno, el Citrams inició operaciones a principios de este año, en enero, sin cobrar, en mayo ya cobrando. Para hablar un poco acerca de cómo está funcionando y cómo les está yendo, esta mañana nos acompañan en República Eduardo Villanueva, él es el director de inversiones de Subes. También nos acompaña don Miguel Castaneda, él es el director presidente de la Unión de Empresas de Citrams. Bienvenidos, caballeros, a República. Carlos, buenos días, gracias por la invitación. Pues aquí estamos para explicarle a la población y decirle los avances de Citrams. Ok, quizás empecemos primero por lo básico, solamente para recapitular, para los que de repente no están con la memoria tan fresca. Citrams es una unión de 3 empresas, ¿no? Quisiera que don Eduardo Villanueva nos explicara cómo funciona. Ok, buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Citrams efectivamente está conformado por un holding de 3 empresas para operar lo que es el BRT dentro de Citrams. La primera empresa es Cipago. Cipago es una empresa que aglutina el 70% de los empresarios de transporte del área metropolitana que se asociaron para la implementación de la tarjeta prepago en el sistema tradicional. Luego ellos fueron asignados para que tuvieran la concesión operacional dentro de Citrams. Pero para montar todo lo que es el sistema financiero y la operación completa del BRT, era necesario complementar esa operación para lograr el financiamiento. Entonces se integró la empresa C99, que es una empresa colombiana, muy probablemente sea el operador más importante de BRT a nivel internacional, con operaciones en Bogotá, operaciones en Medellín, en Cali, en Pereira, además de operaciones en México, en Perú, en Brasil. Esta empresa es la que nos ha dado todo el know-how, el conocimiento, y de hecho, a partir de enero y de enero a la fecha, ha tenido prácticamente todos los supervisores, operadores, tecnología, la capacitación a los motoristas, el entrenamiento, es decir, es como el cocinero, es el que sabe realmente de la operación. Y nosotros como Subes somos el operador tecnológico, porque estos sistemas normalmente demandan mucha tecnología en sistema de recaudo, tecnología en red de carga, tecnología en comunicaciones, en manejo de base de datos, y somos el responsable del manejo de la comercialización del pasaje electrónico. Todo ese dinero, digamos, que se recolecta a través del sistema electrónico, se deposita en Bandesal, y Bandesal maneja el fideicomiso que se ha estructurado a través de la unión de empresas, y es a través de Bandesal donde se hacen los desembolsos hacia proveedores y hacia la operación del sistema. Entonces, realmente para operar Citrams no es solamente un transportista el que diga yo voy a operar Citrams, o un operador internacional o tecnología, es la unión de ese esfuerzo la que ha logrado la operatividad del sistema. Es un sistema que integra muchas partes dentro de la operación, y nosotros pues tenemos la responsabilidad de darle a la ciudadanía el servicio en función de los requerimientos técnicos que nos ha pedido el BMT. Ahora, don Miguel, si es una compañía privada, intuyo que cada quien tiene repartido el porcentaje de las acciones. ¿Cómo está repartido este porcentaje? Bueno, desde un principio nosotros, como para generar un poco de antecedentes, cuando iniciamos con Cipago, una de las cuestiones simbólicas que se desarrollaron es de que cada persona que tuviera un bus, por cada bus, simbólicamente pagaba $50 por la acción. Esto era para aglomerar la gran mayoría de la área metropolitana de San Salvador, que incluye los 4 puntos cardinales. Y este era para ir llenando los alimentadores en el sistema transversal del BRT. Es así como alrededor de 2.500, hoy está creciendo más, empresarios se abordaron y pagaron sus $50 y se les dio su acción. Entonces, estos se engranan en esa parte. Luego después, tal y cual como lo decía Eduardo, era necesario crear la búsqueda de aliados para la inversión. Entonces, es así como el mismo BID, en la construcción de la vía que se creó
directamente para el servicio de la población, para que el BRT funcione rápido. En ese sentido, la gente participa accionariamente en 3 partes. Uno, C99 de Colombia, que lo exige el BID, un operador internacional. ¿Ellos qué porcentaje tienen del totalidad? Esos tienen como el 20%, y lo mismo los demás, y nosotros tenemos la mayoría como Sipago, dividida ahí entre SUBE y nosotros. Entonces, es decir, Sipago tiene 60%, entonces. Sí, vaya, entonces nosotros tenemos el mayor porcentaje de esta alianza, de este trinomio que hicimos junto con SUBE. Entonces empezamos a trabajar conjuntamente los 3 para avanzar tanto en la parte de experiencia de C99 como la parte de SUBE, que es el operador, que en un principio era operador en la parte del recaudo, y hoy es nuestro aliado junto con Sipago. Y dentro de este, digamos, 60% que son Sipago, me imagino que esto está repartido entre ¿cuántos transportistas en Sipago? Estos son, como le dije, la cantidad de 2.500 motoristas, empresarios de buses que acudieron a comprar su acción de $50. Pero puede ocurrir que un empresario tenga, por ejemplo, 10 autobuses. Entonces, es un empresario, o sea, son 2.500 acciones que se aglutinan más o menos en 350 o personas, sí, o cooperativas, o rutas, o sea, son 350 razones individuales que tienen los 2.500 acciones o autobuses. O sea que, por ejemplo, don Miguel tiene 20 buses, él es una persona y tiene 20 acciones de Sipago. ¿Por qué? Porque él tiene 20 concesiones de autobús. Entonces, él como persona tiene 20 acciones. Así hay uno que tiene un bus, una acción. Hay uno que tiene 40, tiene 40 acciones. Entonces, son 350 más o menos, ¿verdad? Más o menos. Personas. Entonces, la idea también de esto era pasar del propietario individual, de la empresa individual, a una forma societaria común, para que la centralización, el análisis, la planificación fuera mucho más objetiva, mucho más de conocimiento. La experiencia administrativa que SUBE y C99 le inyecta es la transformación hacia la modernización, porque individualmente, como está tradicionalmente el transporte en su forma de propiedad, bien difícilmente sale, porque es un tanto heterogénea. Su conformación históricamente ha sido dada por asambleas generales de gremio, lo que solo te da una espontaneidad de reunión, pero no hay nada concreto de planificación, de organización, de administración, de inyección financiera. Y esa transformación del chip mental tradicional y romper con esos viejos paradigmas para entrar a estos nuevos estadios administrativos, empresariales, amerita esa conjunción centralizada. Ahora, esos 20 autobuses que tenían no quiere decir que son 20 autobuses del Citram, sino que son 20 acciones. 20 autobuses eran 20 acciones. Sí, correcto, así es, como tú lo dices. Correcto. O sea que una persona, como les digo, puede tener 20 acciones, pero es una misma persona. Entonces, el dueño es uno y accionista de 3 o 4 o 5 en función de la cantidad de autobuses que registró en ese momento. Entonces, una acción es igual a un autobús, digamos, correcto, del viejo sistema, ¿verdad? Sí, eso se concretó precisamente con el viceministro para darle participación democrática a la gente, desde el que tiene uno hasta el que pueda tener más de 10 o algo. Entonces, ahí se han ido aglomerando. Pero un representante es el que llega, un representante de la empresa, con la participación. Entonces, esto llevó a la transformación también de las rutas, que estaba con su permiso de línea, que el Estado le otorga, estaban individualizados. Con esto se transformaron muchos en sociedades anónimas o cooperativas. Entonces, esto va generando una serie de efectos positivos, esa misma transformación en la forma jurídica de organización, que le da mucha más seguridad. Ahora, también para que la gente nos entienda, intuyo que Citrams es no solo los autobuses que nosotros vemos sobre la Juan Pablo, sino que Citrams es también las rutas alimentadoras que llevan la gente de Citrams. Correcto, así es. Y esos que tienen las rutas alimentadoras que todavía las están operando, tal vez me imagino yo que algunos con sus viejos autobuses también, un autobús igual una acción. Correcto, hay muchos de ellos, de estas empresas que actualmente, digamos, explico antes. El BRT es el sistema de bus
de tránsito rápido, que son, digamos, en este caso los buses azules o los que recorren el sistema a través de los carriles segregados y padrones. Pero estos autobuses no llegan hasta las colonias, sino que llegan hasta las terminales. Entonces lo que el viceministerio ha hecho es reorganizar las rutas. Entonces estos autobuses que antes llegaban al centro, ahora van a llegar a las terminales. Existirán dos terminales, la terminal de Ilopango y la terminal de Soyapango. La que se está construyendo ahorita es la de Soyapango. Entonces todos los autobuses que vienen de las colonias van a llegar a la terminal de Soyapango y van a regresar. Entonces eso es lo que se conoce como alimentación. Entonces hay muchos de los empresarios tradicionales, llamémosle de esa manera, que son socios dentro de Zipago, que ellos tienen un autobús, tienen una acción y además son dueños de su empresa de alimentación. Entonces ellos son directamente operadores dentro del BRT porque alimentan el sistema de manera individual, pero a su vez a través de Zipago los que están asociados van a ganar un rendimiento sobre la acción en la proporción que le corresponde de la rentabilidad de la empresa operadora Unión de Empresas Citrams. Entonces ellos son, por un lado, socios a través de la participación que tienen de Zipago y a la vez son proveedores o son alimentadores del sistema y ellos pues van a ganar la tarifa que se defina con el gobierno en función de ese proceso de alimentación. Entonces ellos participan de manera indirecta y de manera directa en toda la integración del sistema. Ok, para cerrar quizás esta parte de la entrevista, solamente preguntarles ¿en cuánto está evaluada la compañía Citrams ahora? Andaríamos por unos... Bueno, para poder valorar hay que estimar primero los montos de inversión, ¿verdad? En la actualidad, la compañía en todo su proceso de inversión, que son 208 autobuses, centro propio de control, patios y talleres, herramientas, tecnología, sistema de recaudo, toda esa inversión va a andar completa aproximadamente en $100 millones. En la actualidad se ha hecho una inversión aproximada de unos $45 millones. Falta la inversión más gruesa, que es el resto de la flota, que está en un proceso de financiamiento con el Banco de Brasil. Ahora, para estimar el valor de la empresa, o sea, cuánto vale la empresa, tal vez un número rápido podría decirle es que esta compañía, según la proyección que se ha estimado, va a mover un poquito más de 100 millones de pasajeros al año. ¿De dónde viene ese número? Se mueven aproximadamente 330,000 pasajeros día. Esa es la cuenca que va a manejar la Unión de Empresas Citrams, y eso pues se multiplica por los 300 y pico días que tiene el año y eso le da un monto de más o menos 100 millones de pasajeros. A la fecha, por ejemplo, hemos movido 2.9 millones de pasajeros. Entonces realmente se está manejando aproximadamente el 25-30% de la población completa de la ciudad. Entonces sí estamos hablando de una operación que va a venir a impactar fuertemente la economía nacional y le va a dar un crecimiento y una dignificación a todo lo que es el transporte colectivo del país. Estamos hablando de una compañía de unos $500 millones entonces. Bueno, ya sí multiplica pues eso por el área metropolitana. Sí, o sea, los 4 puntos cardinales, yo creo que podríamos rondar ese tipo de inversión. Bueno, o sea, ¿algo más? No, solamente digamos que una cosa es facturación y otra cosa es valor de la empresa, porque al final ese es el monto. Digamos que si uno multiplica los 100 millones por los 33 centavos que factura, pues facturará al final del año 35 millones de dólares, pero eso son los ingresos. O sea, realmente al final de la jornada quedará un 6%, un 5% de rendimiento después de pagar combustible, depreciación, mantenimiento, gastos, etcétera. Entonces, digamos que para volar, si hablamos financieramente desde un punto de vista de valoración, realmente a través del tiempo el sistema de transporte sí generará flujos muy interesantes. Sin embargo, ahorita pues como están haciendo, tenemos toda una gran operación con pocos buses, realmente estamos prácticamente en rojo, pero esperamos y tenemos la expectativa de que eso venga a desarrollarse de una mejor manera. Bueno, con eso ya nos quedamos. Cuando regresemos precisamente vamos a hablar de si están a full o no están a full capacidad. Ya usted adelantó un poco, de eso hablamos en solo minutos, ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señor Villanueva, usted mencionaba hace unos minutos que todavía hacen falta que vengan más autobuses, autobuses que intuyo están negociando todavía el financiamiento, ¿no? ¿Cuántos tienen actualmente y cuánto les hace falta por traer? Y lo siguiente, ¿qué rol ha jugado el gobierno en este financiamiento? Bueno, primero decirle que actualmente la flota cuenta con 37 autobuses, la flota completa es de aproximadamente 208.
Ahorita ya todos los contratos de compra del resto de la flota ya está completamente negociado y están en proceso de producción. En la fase del financiamiento, que es en la fase en la que estamos, es ya en la aprobación final del directorio del BNDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. ¿Qué es lo que hace Brasil? Brasil lo que hace es que le da un incentivo a la exportación a todos los productores de autobuses, o en general productores de cualquier tipo de maquinaria, con tasas preferenciales, periodos de gracia, periodos largos de pago. Entonces, este tipo de proyectos, para que puedan tener accesibilidad a primera tecnología y a los mejores costos en el tema del pasaje y tratar de bajar los costos, tienen que ver con muchos préstamos concesionales. Entonces el BNDES y el Bandesal, que sería en este caso el homólogo, se unen y es BNDES el que da el financiamiento a través del fideicomiso de Bandesal, y Bandesal es el que administra esos recursos, y cuando el dinero llega a Bandesal, ese dinero se reparte, una parte para pagar el préstamo y otra parte para pagar el combustible, las llantas, la depreciación. Entonces, ¿cuál es el aporte del gobierno en este proceso? Uno, que obviamente el gobierno es dueño de Bandesal. Entonces, el gobierno es el que está validando que técnicamente, que jurídicamente y sobre todo que de una manera transparente se manejen los recursos. Porque aquí nadie del sistema de Citrams maneja dinero. Todo el dinero se maneja a través de un fideicomiso. Entonces es sumamente transparente que le hagan la nota de descuento. Es como cuando uno le pagan por planilla, le depositan en un banco y entonces el banco, usted va a pagar su préstamo de la casa. Entonces le hacen su deducción directa de la cuenta. Pues exactamente así va a funcionar el sistema de financiamiento. Entonces el aporte del gobierno en ese proceso, obvio, es un tema de lobby, porque estos préstamos se manejan, digamos, con alianzas de país a país. De hecho, fue el expresidente Lula cuando visitó El Salvador, que anunció 450 millones de dólares para la modernización del transporte del país. Y todo pasaba, ¿por qué? Porque esa línea de crédito quedara habilitada entre BNDES y Bandesal, pero Bandesal, para poder financiar, tenía que tener un fideicomiso. Entonces, no podía dar el financiamiento directo, porque lamentablemente la mayoría de los empresarios, o en general el sector transporte, ha sido un poco informal, porque al recibir efectivo no dan factura. Entonces, al no dar factura, no tienen un manejo de efectivo, digámoslo, controlado. Sí demuestran por los depósitos que hacen, pero no dicen si movieron 20 pasajeros, 50 pasajeros, 100 pasajeros, 1000 pasajeros. Entonces, lo que hace el sistema de recaudo es precisamente ordenar esas facturaciones y bancarizar el sistema. Una vez que usted ha bancarizado el sistema, el Bandesal le puede dar el financiamiento, porque usted ya justificó que mueve 1000 pasajeros por día a 20 centavos, recibe $500 por día. Entonces esa es su capacidad de pago, y en función de su capacidad de pago le dan el financiamiento. Entonces el aporte del gobierno es importante, porque el gobierno de El Salvador y el gobierno de Brasil, a través de sus bancas de desarrollo, crean estas líneas de crédito, y estas líneas de crédito las adquiere, digamos, el empresario de transporte que va a financiar. En la actualidad hay varios empresarios que han hecho inversiones de modernización de flota con fondos de BNDES, manejados, por ejemplo, con el Banco Hipotecario. Correcto. Han recibido financiamientos directamente de BNDES al Banco Hipotecario con el mismo sistema de fideicomiso. Ahora, intuyo que si Bandesal está metido en eso es porque de alguna manera el Estado quiere garantizar de que esta empresa es sólida y que hay una garantía y que esta no se va a caer, don Miguel. Claro que así es. Bandesal, igual que BNDES, son bancos que los crean los gobiernos en un momento dado para financiar una serie de inversiones de tipo social. Y en este caso, con el transporte, el funcionamiento tradicional, aún así el funcionamiento tradicional, que también pasa por los alimentadores, las etapas de transformación, hoy en día podemos ver ya una nueva modalidad donde algunas rutas están con una inversión de autobuses con aire acondicionado y con un porcentaje de accesibilidad universal para discapacitados, y estos vienen de esos mismos préstamos, de esa gestión que cuando vino el presidente Lula da Silva y se reunió con su homólogo, el presidente Mauricio Funes, se desarrolló este interés de cooperación internacional, que lógicamente estos bancos como BNDES en Brasil lo que hace es estimular su industria para vender su producto. Así existen como en Estados Unidos, Lexingbank, en otros países de Latinoamérica. EKN en este caso, perdón. EKN en Suecia, la banca de desarrollo de Alemania,
FCZ, o sea, sí realmente son fondos de desarrollo para proyectos de inversión. Y lo importante de esto es que traen toda una carga de visión social. O sea, la cooperación va llena por exigencias de cooperación, la cooperación internacional con una visión social, que es, por ejemplo, la accesibilidad universal, que está en la Carta de las Naciones Unidas para los discapacitados, bajar los niveles de contaminación ambiental. Nos exigen también el combustible, que tiene que ser un combustible especial, en fin, una serie de características, los ruidos, bajar los decibeles, y esto va haciendo que la sociedad misma se vaya adaptando a un esquema mucho más accesible. En el caso nuestro, desde un principio nosotros están los estudios de Tajal, están una serie de estudios de la Universidad Católica de Chile, pero cómo ir adaptando y tropicalizando un modelo de transporte que le sirva a la gente lo haga suyo, tenga una gran carga de visión social, ¿verdad? Que no sea una tarifa muy elevada, las exigencias del medio ambiente que ahora son bastante claras. Entonces, ¿cómo irle entrando? Imposible que el sector lo hiciera solo. Entonces, era necesario entrar en un andamiaje, como lo hicimos con SUBE, con C99 de Colombia, que tiene desde el 1999 una gran experiencia con Transmilenio. Entonces, al amalgamar todo este esquema y triangular este holding, tenemos una serie de acciones positivas que son las que hoy se están dando, pues, a nivel de aceptación de la gente, porque esto es lo importante de este nuevo modelo Citran, que inmediatamente la gente se adapta y lo hace suyo. Y usted puede ver, por ejemplo, en las paradas, como la gente ya está haciendo cola, porque sabe que ese sistema le da velocidad, y dice la gente, pero si me voy en el sistema tradicional, que siempre va a tener que utilizarlo, pero en desde el punto de origen a punto destino que tenemos ahorita, que es Salvador del Mundo, a Soyapango, lo hace en 15, 16 minutos. Ahora, quizá para ir cerrando este punto, ¿cuándo esperan tener ya la flota completa de autobuses? Bueno, nosotros vamos por periodos. Ahorita tenemos que traer los primeros periodos, son 20, y así sucesivamente vamos a traer cíclicamente para completar, yo diría, Eduardo, que el primer trimestre del próximo año, el próximo año ya deberíamos de estar 200, con toda la flota. Va a depender de la producción también de la fábrica en Brasil. Y va relacionado mucho, Carlos, al tema de las terminales, porque de nada sirve tener la flota completa de autobuses si no tenemos las terminales. Entonces, para hacer una idea, la terminal de Soyapango va a manejar aproximadamente el 60% de la demanda. Es decir, necesitaríamos cuando esté lista la terminal o el aeropuerto, que nosotros le llamamos el aeropuerto a nuestro punto de alimentación, deberíamos de tener en proceso gradual el 60% de la flota, es decir, que deberíamos de tener 120, 130 buses cuando la terminal esté completa y en operación. Ahora, esa terminal, tengo entendido, está como el 72% terminada, ¿no? Correcto. Sí, muy avanzada. Ahora, ¿están ustedes satisfechos con la manera en la que se ha llevado esto? Porque tengo entendido que ha habido retrasos casi de más de un año. Bueno, y esa es parte, digamos, de los costos que nosotros estamos absorbiendo como empresa, porque teníamos toda la infraestructura, todo el sistema de recaudo, la flota de autobuses. En la actualidad, por ejemplo, no hemos logrado utilizar los 37 autobuses que tenemos, porque con 20, 22 en hora pico podemos mover toda la demanda que estamos moviendo. Entonces tenemos una infraestructura, mecánicos, técnicos, herramientas, sistemas de control prácticamente subutilizados, pero es parte, digamos, de la inversión que uno debe de hacer en un proceso de modernización. Con la llegada de la terminal, deberíamos de estar nosotros en el primer trimestre de operación de la terminal llegando con el 60% de la flota. Es decir, esos 37 más 4 bloques de 20 para llegar a esos 130, 140 buses y que la terminal esté completa. Ahora, Luego, eso no quiere decir que todos los 130 van a estar circulando durante el día, ¿verdad? Entiendo que va a haber rotación y para darle mantenimiento y todo eso. Correcto, hay todo un programa operacional que ahí es donde C99 es el que los coordina. Entonces uno dice, yo tengo 120 autobuses o 140 autobuses, un porcentaje va de poniente a oriente y otro de oriente a poniente, y salen a diferentes horas. Entonces hay todo un plan operacional. Y el resto de la flota debería de llegar con la conformación de la terminal de Oriente. ¿Qué está pasando en la actualidad? Ahorita la terminal de Oriente está por el área de Fenadesal. Esa terminal va a salir de la zona de Fenadesal y se va a ir para Ilopango.
Entonces todos los autobuses que vienen de Oriente, de San Miguel, de la zona oriental de la Unión, van a llegar a Ilopango. Adicionalmente, todas las colonias que son del área de Ilopango, San Martín, también van a llegar a esa terminal que está en Ilopango, y ahí se maneja entre el 35 y el 40% de la demanda. Entonces, cuando esa terminal esté completa, necesitamos traer el otro 40%, de modo tal de que nosotros vamos muy relacionados con la infraestructura, porque nos podría pasar que traigamos los autobuses y no tengamos la infraestructura. Entonces sería un costo financiero, un costo de operación, un costo de mantenimiento, sin estar moviendo personal. Entonces, básicamente, si no hay terminal, es inviable traer más autobuses para dar el servicio. Sí, claro, porque el sistema funciona con varios aspectos de beneficio. Uno, desestimular el rodado privado que tanto llena y crea embotellamiento, y estimular el transporte masivo. ¿Qué sería eso con la terminal? Mucha gente llegaría con su vehículo y ahí lo estacionaría, como funciona en Nueva York, que llegas a las terminales del tren, dejas tu carro y utilizas el transporte masivo, y te evitas una serie de costos que te pueda generar el movimiento en rodado. Por ejemplo, la esencia, la logística de este nuevo transporte es precisamente que en la terminal sean como centros de acopio donde llegan todo lo demás. El beneficio para los alimentadores, por ejemplo, de la zona de la cuenca de Oriente de Soyapango, ellos su kilometraje se acorta, por lo tanto su IPK, que es el costo kilométrico, se les baja en producción, pero mueven siempre la misma cantidad de gente de origen-destino, pero ya no te llegan al Boulevard de los Héroes, ya no te vienen a la Juan Pablo, ya no te vienen a las calles del centro de San Salvador. Entonces despejar esa vía. ¿Cuál es el significado de esto? El significado de eso, que en su proyección el MOP, como Estado, como representante del gobierno, lo que hace es que reduce su inversión en la posibilidad de un crecimiento de rodado privado, estar construyendo vías y vías y vías permanentemente, porque, como decimos en El Salvador, matar dos pájaros de un solo. Bajas el nivel de logística, de movilidad por persona en un microbús, en un carro, y masificas el transporte. Y los alimentadores que están nutriendo las terminales reducen sus costos operacionales. Entonces es una serie de... y le da velocidad a la gente en el BRT de los puntos de origen y destino. Entonces, y de ahí toda esa gran cantidad, como te decía Eduardo, de buses que vienen de Soyapango hasta el centro, de buses de Ilopango y de buses de la parte oriental, del interdepartamental, digamos La Unión, San Miguel, etcétera, y la zona paracentral, ya no vendrían hasta San Salvador al reloj de Flores, sino que se quedarían frente al aeropuerto de la Fuerza Aérea, donde está el avioncito. Ahí sería la terminal, y ahí también va a pasar Citran y los va a recoger. Ahora, entonces, con estas 208 unidades estaríamos cubriendo la movilización de 400 y pico de pasajeros, 400,000 de la parte de la cuenca de Oriente y los Orientes. Ahora, si voy entendiendo bien, entonces, si estas terminales y si todo funciona como ustedes lo tienen en su mente, básicamente las terminales, uno va a llegar con su vehículo, lo que implicaría que tiene que ser muy seguro para poder dejar tu carro y tomar el autobús, pero también implicaría que idealmente el 100% de los empresarios de autobuses deberían estar asociados al Citrams, de tal manera de que al acortar sus rutas y disminuyen su costo de operación, siempre sigan disfrutando de las ganancias que, digamos, alguna vez tuvieron a través de la acumulación masiva de Citrams. Intuyo que esa es la queja que tienen los que se quedaron fuera, porque dicen, si se reduce mi ruta, también se reducen mis ganancias, pero ellos no están asociados y por lo tanto no disfrutan de los beneficios de tener una recaudación masiva como Citrans. No, es que, como te explicaba anteriormente, Eduardo, es de que tienen doble ganancia, doble ingreso, porque al ser socios de Cipago y participando en el Citran, como socios, hoy van a tener beneficios cuando la empresa esté desarrollada. Va a tener beneficios, y además, siendo empresario alimentador de su sistema, va a tener beneficios. Además, tiene la posibilidad de entrar en el sistema de transformación interno que le da el mismo viceministerio, de tener un transporte especial. Entonces, una serie de beneficios que se va dando con el tiempo. Normalmente, ¿qué pasa, Carlos? El empresario privado o el empresario tradicional, llamémosle, él está moviendo personas de su origen, que es una colonia, por ejemplo, Altavista, y lo está llevando al centro de San Salvador.
Entonces lo que se calcula es la demanda que él mueve desde su origen, porque todos los autobuses llegan al mismo destino. Es decir, cuando llevan todos sobre el Boulevard del Ejército, el pasajero que está en el Boulevard del Ejército tiene 9 opciones para poder montarse en un autobús que va sobre el Boulevard del Ejército, pero el pasajero que sale de Altavista solo tiene la opción de la empresa que está concesionada en esa ruta. Entonces, ellos siempre van a tener la misma cantidad de pasajeros de su origen. La única diferencia es que en vez de llegar al centro, van a llegar hasta la terminal. Entonces su volumen de personas de su origen es exactamente el mismo. Igual en la tarde, cuando las personas vienen de su estudio, de su trabajo, llegan a la terminal, van a llegar a la terminal y van a ver, ok, la ruta 1, ruta 2, ruta 3, yo voy para Altavista, es la ruta 4. Me voy a subir en esa ruta y esa ruta me va a llevar a mi casa. Entonces ellos siempre van a manejar la misma cantidad de personas hacia su origen y su destino, y van a tener la ventaja de que antes ellos necesitaban 2 horas para dar una vuelta, o sea, llevar esa gente de Altavista hacia el centro, y ahora lo van a llevar a la terminal y se van a tardar 15 minutos. Entonces van a poder hacer más vueltas con el mismo autobús. Entonces van a reducir su capacidad instalada, sus costos operativos, y van a mover la misma cantidad de personas. Entonces van a tener una rentabilidad operacional muy interesante. Y del lado de Citrans, siendo socios de Citrans, van a tener, una vez que el proyecto madure, porque estos proyectos, déjenme decirle que tardan entre 5 y 6 años para llegar a punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque las inversiones son tan altas al inicio. O sea, hay que invertir en operación, patos y talleres, infraestructura, vehículos, una inversión de $100 millones, por ejemplo, que vamos a hacer al inicio, que se va a diluir a través de los próximos 10 años que dura la concesión. Entonces, es necesario que por lo menos de los primeros 5 o 6 años vamos a tener la compañía para que llegue a punto de equilibrio, y luego que esté en punto de equilibrio, esté consolidada, los empresarios, tanto nosotros como los empresarios de Cipago, van a empezar a ganar un rendimiento sobre acción. Entonces ya la compañía generó una utilidad X y se va a distribuir en las proporciones que dijo don Miguel, y de la parte que le toca a Cipago, proporcionalmente a todos los empresarios que son socios de Cipago. Si quedó $1 y son 100 socios, bueno, un centavito a cada uno de los empresarios les va a quedar como rendimiento de acción. Pero mientras tanto, la empresa alimentadora siempre va a tener sus ganancias. Para cerrar, digamos ya este segmento, una pregunta más. ¿Creen ustedes que es el Citrans la solución, como digamos, y como lo entiendo, una gran cooperativa de empresarios, es la solución alternativa a que el transporte fuera, digamos, nacionalizado, para evitar el canibalismo que vemos en las vías, en las calles? Lo que ha sucedido es esto, de que ese canibalismo que tú mencionas es el resultado de la individualización empresarial, es resultado de una búsqueda por el lucro y la rivalidad por el pasajero, y te crea propensión al accidente, te crea maltrato al usuario. Eso está detectado estadísticamente en informaciones de tránsito, en estudios que hizo FUSADE, una serie de actitudes negativas de esa malformación empírica del sistema del transporte en el país. Entonces, tú mencionas la nacionalización como opción. La nacionalización como opción en este caso, y se han dado una serie de casos en muchos países, que no ha dado resultado. Aquí ha sido la mezcla perfecta. ¿Cuál es la mezcla perfecta? Crear un andamiaje democrático de participación al sector, no como pasó en Panamá, por ejemplo, con Martinelli. ¿Qué pasó en Panamá? Les decían los Diablos Rojos que esos buses internacionales bien decorados, en Panamá, una ciudad bella, con sus edificios, y tú llegabas y mirabas ese transporte un tanto deteriorado, en el mismo esquema de Centroamérica como están todas las capitales centroamericanas, y tú tenés esa lucha constante y pleito. Era necesario asumir una responsabilidad, porque como te decía anteriormente, ahí en archivos guardados una serie de modelajes de transporte. Cuando vino Tajal, yo estuve estudiando organización y planificación en Israel, pero el asunto es que cuando tú tropicalizas una idea latinoamericana para adaptarla a El Salvador, tenés que ser bastante creativo, ingenioso en la creación, trabajando permanentemente con el gobierno. De ese resultado, entre gobierno, sector y las políticas del BID que te condicionan un préstamo, tú tenés que idealizar una serie de detalles para armonizar, y ese es el resultado que vamos teniendo de esta integración empresarial en Cipago,
de la participación de los operadores. Entonces, esa amalgama perfecta, yo le llamaría así, son los resultados que estás teniendo de un buen servicio. De lo contrario, ¿qué podríamos tener en El Salvador? Una inversión en los niveles de una aerovía. Un país sísmico como el nuestro, con las características actuales de inversión, la posibilidad de mantenimiento sería demasiado riesgoso. Solo el kilómetro anda por los 190 millones de dólares en inversión en una aerovía. Un subterráneo, lo mismo. Luego con entonces colapsaría cualquier sistema, porque los niveles de mantenimiento no serían realmente, no se cuenta con la capacidad de mantenimiento. En cambio, el BRT es una modalidad que lógicamente tenés que darle la opción de un carril especial. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, me está pidiendo la pausa, pero vamos a hablar precisamente de ese carril segregado, de esa demanda que está en la Sala de lo Constitucional, y un poco vamos a leer algunas preguntas de nuestros televidentes que suelen ser en ocasiones más acuciosos que yo. Ya volvemos. Bueno, ya que usted, don Miguel, se quedaba con una idea incompleta, pero ya mencionaba el carril segregado, quiero hacer mías unas preguntas que nos hace Fausto Sorto desde Santa Rosa de Lima junto con Gina, que básicamente es la misma pregunta. ¿Qué esperan de la sentencia de la Sala de lo Constitucional si determinan que el carril segregado es de uso público? ¿Cómo les afectaría? Bueno, nosotros creemos que es de uso público, sigue siendo de uso público. Lo único que hay que entender que el beneficio que le da a un sistema como el BRT es para trasladar precisamente ese uso público de esa población con mucho más velocidad, y no lo podría hacer tal y cual como está el sistema tradicional, que competís con bicicletas, con motos, con pick-up, con otros carros, porque va obstruyendo el mismo tráfico. Te pongo el ejemplo claro de la velocidad. Esa velocidad tradicional anda de 4 a 6 kilómetros con todo el sistema urbano, y en esto le estás dando una velocidad de 20 y pico de kilómetros hacia arriba. Es un gran significado para la gente, para el usuario. Esa es la visión pública, ese es el interés público que hay. Ahí no ha habido ninguna concesión. Si lo declara, es de interés público. Ahora bien, el sistema no puede funcionar si no le estás dando, ¿verdad?, el uso para la gente, que es el carril, porque entonces entraría igual que el otro sistema y no funcionaría, colapsaría. ¿Para qué hacer una terminal de integración donde se va a disminuir el impacto vehicular de la cuenca de Oriente hacia San Salvador, y que entonces sí, los carriles que están a la par del carril exclusivo, entonces le daría mayor velocidad al carro? Pero en este momento a mí me parece que, siendo objetivo con el servicio, que la gente lo hace suyo, realmente la gente en un 90%, si tú ves las redes sociales, le da aceptación al Citran, porque le da comodidad, seguridad, velocidad. Hombre, eso es el objetivo. Ahora, don Miguel, señor Villanueva, en términos reales, el señor Miguel Castañeda tiene razón. Es decir, si ese carril no estuviese segregado, tendríamos básicamente lo mismo, solo que ahora con buses articulados. Pero legalmente, ¿qué hay si la Sala de lo Constitucional le da la razón a los que creen que, como una empresa privada que opera con ganancias privadas, se le está dando una porción del territorio salvadoreño para que básicamente lo haga de su uso privado, para generar ganancias privadas, cuando eso es público? Ok, yo creo que ahí ese es un tema bien interesante, porque ¿qué entendemos como público? La verdad es que público es todo lo que usa el público, es decir, lo que ha hecho el Viceministerio de Transporte nada más es definir el origen y el destino de una ruta determinada. Es decir, nosotros no nos podemos mover de Soyapango hasta Salvador del Mundo. Hay muchos usuarios de nosotros que nos dicen: ¿y por qué no nos llevan de Salvador del Mundo hasta el Redondel Masferrer? O sea, que nos vayamos por esa calle. El Viceministerio no nos ha autorizado subir todo el Paseo General Escalón. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que el Viceministerio hace, o el Ministerio de Obras Públicas hace, es construir todas las calles con ciertas características, y dice: esta calle es de norte a sur, esta calle es de oriente a occidente, por esta calle solo pasan buses, por esta calle solamente pasan vehículos privados. Entonces, ¿qué pasa?
En el Boulevard del Ejército, por ejemplo, tenemos el carril construido para autobuses, entonces el gobierno lo construyó para que por ahí solamente se muevan autobuses, y por el carril mixto solamente se muevan carros. Entonces cualquier empresario de transporte diría, ¿y yo por qué no puedo poner mi bus por el otro carril? No, porque el gobierno solamente te está autorizando pasar por esa calle. Entonces lo que se está haciendo es separando, ordenando autobuses por el carril y rodado privado o vehículos particulares por el lado del carril mixto o por el otro carril. Entonces, el viceministerio está en la responsabilidad, o el Ministerio de Obras Públicas, de construir la infraestructura. La preocupación que tienen, o lo que se ha manifestado en la sala, es si esa infraestructura ha sido concesionada. A nosotros no se nos ha concesionado ni la infraestructura, ni la calle, ni tampoco la terminal. Lo que se nos ha dado es el derecho o la autorización para movernos en esa calle. Ahora, para poder llegar a los niveles de tarifa, porque si usted se fija, en las tarifas de BRT, por ejemplo, en otros países andan rondando el $1.50. ¿Por qué? Porque normalmente la empresa que opera el BRT también hace la construcción de la infraestructura. Sí. Entonces, la forma de poder llegar a tarifas como las que tenemos en este país es porque el Estado es el que ha construido toda la infraestructura con un préstamo del BID. ¿Para qué? Para que esos costos se vengan a nivel de infraestructura, prácticamente los paguen a través del préstamo de financiamiento, y el costo de transporte sea el menor costo para la mayoría de la gente. Es decir, si el sistema es confiable, esperaríamos que todas las personas que van en el carril mixto dejen su vehículo en la terminal de Ilopango, los que vienen de San Miguel, y vayan, por ejemplo, al centro de gobierno a tramitar un pasaporte. Entonces, en vez de que lleguen su vehículo hasta el centro de gobierno, dejen su vehículo en la zona de Ilopango, se monten en el Citrams, lleguen al centro, hagan su trámite, regresen en el Citrams y luego transborden, y ya no necesitamos entrar con tanto vehículo. Es como pasa en Nueva York, por ejemplo. O sea, el que llega en su carro, o el que alquila un carro y va al centro de la ciudad de Nueva York, queda curado con el tema de cuánto cuesta el pasaje y cuánto cuesta el parqueo en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Llega a las terminales, se baja, toma el metro y llega al centro de Nueva York y se maneja caminando para evitar todo lo que es el aglomeramiento. Entonces, el concepto de BRT es ese. Entonces, de parte nuestra, en cuanto a la preocupación de la demanda de lo constitucional, queremos decirles de que somos respetuosos de la ley, ¿verdad? Vamos a acatar lo que la Sala de lo Constitucional defina. Sin embargo, sabemos que no se nos ha concesionado absolutamente nada de infraestructura, ni de puertos, ni carriles, ni terminales. Lo que se nos ha dado es un permiso o una concesión para mover gente del punto A al punto B. ¿Y cómo la tenemos que mover? Rápido, seguro, cómodo y a ese precio, al precio que define el Estado, porque es el Estado el que define el precio, que sea accesible para la gente. Entonces, en ese sentido, el concepto público está para todo el público que se quiera montar en el sistema. Solo te quería agregar un poco para una mayor explicación de conclusiones de tipo jurídico. Los carriles segregados que tenemos mantienen su calidad de público, dado que por ellos transitan la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Esta es una conclusión jurídica. El carril segregado no es exclusivo para el sistema de transporte público de pasajeros. El uso lo comparten con los vehículos como policías, bomberos, ambulancias, etcétera. El carril segregado seguirá siendo propiedad del Estado. No ha sido concedido a ningún particular. Que el BRT tiene que tener esta característica. Supongamos, con la pregunta que tú hacías, Carlos, si en un momento dado la resolución le da paso a la demanda, porque la resolución, ojo, es que el reglamento de transporte, el artículo 5 y sus incisos, y el artículo 156, ¿verdad?, denotaban violación constitucional por el hecho de la concesión, ¿verdad?, de las propiedades del Estado hacia privado. Tienen que pasar en la concesión por la Asamblea Legislativa. Okay. Pero no se viola el 120 porque sigue siendo de interés público. Se nos acaba el tiempo, pero tengo un par de preguntas más. Sí. Una para usted, señor Villanueva, y la otra para usted, señor Castaneda. Y la siguiente: a mucha gente no le cuadra que tiene que comprar una tarjeta prepago. ¿Por qué tengo que pagar con una tarjeta si yo de repente no tengo la capacidad para comprarla de inmediato? Sino, ¿por qué no pago entonces con mi dinero? Ok, bueno, primero comentarle que realmente los primeros 5 meses dimos gratis la tarjeta.
Ya hay aproximadamente 500.000 de tarjetas circulando en la zona de influencia. El plástico actualmente está siendo subsidiado por la empresa Subes. Este plástico tiene un chip y una memoria electrónica que permite funcionar como un monedero electrónico. Entonces realmente esto vale más de $3. Nosotros actualmente el plástico lo estamos dando en $1 y el usuario, y es recargable, es decir, si él no lo dobla, no lo quiebra, no lo daña, no lo moja y lo mantiene en su cartera, este plástico le puede durar 5 o 10 años. Entonces realmente es simbólico. Ahora, ¿por qué es necesario que se maneje a través de tarjeta y no en efectivo? Porque el efectivo genera tiempo de transacción. Porque yo pago con $1, me tienen que dar 75 centavos devueltos y tengo que manejar dinero, y sobre todo por el tema de extorsiones y el tema de la inseguridad, ¿verdad? Entonces es preferible mejor manejarlo de manera electrónica. El pasajero llega a las terminales Citrams, hace un bip y entra en menos de 5 segundos. Luego entra a la estación y aborda la unidad y ya no tiene que hacer nada más. Entra a la unidad y entonces una unidad de 200 pasajeros se puede cargar en 2 minutos y medio. Ahora, si lo hacemos con moneda y lo hacemos del lado izquierdo, como en el sistema tradicional, cargar un autobús de 200 personas nos puede tardar 25 minutos. Entonces, perfecto. Es un tema de velocidad, de seguridad y de transparencia. Y hay que agregar otra cosa, Carlos, con respecto a la pregunta. ¿Te recuerdas tú que los vueltos que generaban una serie de problemas con el efectivo, de que el cobrador se quedaba con él? Bueno, hasta muertes hubieron. Claro. Entonces es necesario... ¿Cómo le damos Miguel, la última pregunta para usted, y me la hacen de hecho a través del Twitter, porque hemos visto una campaña bastante masiva en los medios de comunicación. La pregunta es, ¿quién está pagando esa campaña? Si son los fondos privados de Citram, la energía eléctrica, pero tenía una pregunta más para usted y me la hacen a través del Twitter. ¿Quién está pagando por esa campaña masiva en los medios de comunicación para dar a conocer cómo funciona el Citram? Bueno, esto como cualquier otra empresa, nosotros tenemos ya un presupuesto para la publicidad. Y esto pues está desde el inicio, igual como presupuestamos para tropicalizar, para ver cíclicamente cuáles eran los efectos de la movilidad logística, y dimos los 3 periodos, dimos 3 meses de gracia para la gente. Igual esto está presupuestado ya en la unión de empresas como una forma comunicacional que tiene cualquier empresa